Cordial saludo para todos los oyentes que se conectan a esta hora a través de las 51 estaciones de la Radio Nacional de Colombia. Aquí inicia Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la Cámara de Representantes que les trae a ustedes todas las noticias y los hechos más relevantes que se produjeron allí en la Cámara Baja del Congreso de la República. Hoy es sábado 12 de mayo. Soy Diego Fernando Monroy, jefe de la Oficina de Información y Prensa. Y en cabina siempre me acompaña Carlos Alberto González. Carlos Alberto, buenos días. Hola Diego, muy buenos días para usted, también nuestros oyentes, un saludo cordial, como siempre fieles a nuestro programa, y estamos aquí frente al cañón para llevarles todo lo que pasó en la Cámara Baja con respecto a los temas legislativos. Sí señor, Alejandro Márquez, después de un fin de semana agitado, le aparecieron nuevamente las babuchas de Garrita. El fin de semana pasado no estuvo con nosotros porque se las hurtaron, las robaron las babuchas y por eso no pudo venir aquí a las instalaciones de la Radio Nacional de Colombia. Buenos días, Diego, Carlos Alberto, oyentes, compañeros aquí en cabina, a nuestro máster. Sí, efectivamente, pues ya recuperamos todo lo que ustedes han detallado en el momento, pero les traemos más información a todos los colombianos, que es lo importante. ¿Dónde estaban las babuchas, señor? Pues hombre, eso está en una investigación exhaustiva, como dirían las autoridades. Se las puso su hermana, ¿no? ¿Se las dio? No podría decirle porque de verdad está en investigación, pero lo importante fue que se trabajó mucho y aquí estamos frente a toda la información. Sí, señor, todo esto y mucha más información. Enseguida nuestros titulares, como siempre, con Tatiana Pedrosa y Lina Otero. Esta es Frecuencia Legislativa. Nuevamente, Colombia es sacudida por casos de abuso y maltrato de menores. En Bogotá, una niña de 3 años se debate entre la vida y la muerte por salvaje golpiza. El responsable sería presuntamente el compañero sentimental de la madre de la víctima. En Soacha, otra menor de la misma edad murió como consecuencia de golpes causados por su padrastro. Desde la Cámara de Representantes se elevaron voces de condena por estos actos. Representantes pidieron cadena perpetua para los depravados y asesinos de los niños. También se cuestionó la actuación del Bienestar Familiar, entidad a la que tildan de inoperante. En Frecuencia Legislativa conversamos con un psicólogo sobre estos comportamientos demenciales de los violadores infantiles. Teniendo a Cuba como sede, se reinició el 5º ciclo de conversaciones con el ELN. El objetivo es pactar el cese bilateral del fuego para garantizar la realización de las elecciones presidenciales del 27 de mayo. Representantes exigieron al gobierno no ablandar ante posiciones del grupo guerrillero. Habitantes de Ciudad Bolívar mantienen temor por posible reaparición de bandas criminales. En la localidad se dispararon las extorsiones, los robos y las vacunas a los transportadores. Antonio Quinto Guerra fue elegido como el nuevo alcalde de Cartagena. El nuevo mandatario se convirtió en el 9º alcalde elegido en menos de 7 años. Quinto Guerra es cuestionado al ser elegido teniendo investigaciones en la Procuraduría. Persiste la preocupación en el gobierno por asesinato de líderes sociales. En el 2017, 121 líderes de organizaciones defensoras de derechos humanos fueron víctimas de ataques criminales. Alcaldes del país piden la liquidación del IMPEC por falta de operatividad. Hacinamiento, fuga de presos, mafias en el interior de la entidad fueron denunciados en la Cámara de Representantes. El ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, se defendió, argumentando que el hacinamiento se redujo del 52 al 45%. También aseguró que se incrementará el personal de guardia para garantizar un mejor funcionamiento de los penales. Aquí comienza Frecuencia Legislativa con Diego Fernando Monroy, Carlos Alberto González y Alejandro Márquez. Mesa Directiva Cámara de Representantes. Presidente Rodrigo Lara Restrepo. Primer vicepresidente Lina Barrera Rueda. Segundo vicepresidente Germán Carlos Ama López. Secretario general Jorge Mantilla Serrano. Directora administrativa María Carolina Carrillo. Frecuencia Legislativa, el noticiero radial de la Cámara de Representantes. Sábados y domingos de 6:30 a 7:30 de la mañana. Carlos Alberto, arrancamos este sábado con una noticia que no me gusta dar, es una noticia triste, una noticia repetitiva. Parece que esto fuera un carrusel que a diario se repite, pero que pocas veces tiene la repercusión como lo ha tenido en los últimos días en los medios nacionales. Hablamos del tema del maltrato y los asesinatos que no paran hacia los menores de edad de nuestro país.
Sí, señor Diego, lamentable esto que está sucediendo en nuestro país con los niños. Un caso reciente que volvió a sacudir a los bogotanos es el de una niña de apenas 3 añitos que fue torturada y golpeada brutalmente, al parecer por el compañero sentimental de la mamá de esta menor. Otro caso escabroso sucedió hace un par de semanas en Soacha, en donde un padrastro acabó a golpes con la vida de una niña, también de 3 niños, de 3 añitos. Estas malas noticias pues traen a la memoria, no podíamos olvidar el caso representativo, triste, lamentable, el de Juliana Zamboní, esta menor de 7 años que fue secuestrada, torturada y violada por este sujeto, Rafael Uribe Noguera, en diciembre del 2016, este acto que le mereció una condena de 52 años de cárcel. Pero, Carlos, no es Juliana, no son nombres, son cientos, por no decir miles de casos en Colombia de niños que son a diario abusados, violentados, y veíamos en la televisión el fin de semana pasado como un profesor por allá en el Cauca tiene más de 20 denuncias, un profesor, imagínese, profesor de un colegio que cuidaba o tenían la obligación de enseñarle a niños menores de 10 añitos y introducía sus partes genitales en la boca y bueno, tiene 50.000 denuncias este señor y presuntamente es culpable de todo esto, pero pues la fiscalía no avanza en este tipo de casos y es lo que genera la impunidad y el dolor y la molestia y la rabia del pueblo colombiano. Sí, señor. Y es que escuchen, muchachos y oyentes, según Medicina Legal, en los primeros 3 meses del año se han presentado 414 casos de maltrato infantil y diariamente se reportan 66 casos de violencia infantil. Cifras dramáticas estas que refleja Medicina Legal y que ponen en entredicho a las entidades que velan por los derechos de esta población como el bienestar familiar, entidad a la que califican de inoperante e ineficiente. Sí, señor. Sí, pero dejemos que Edgar Pacheco nos haga una radiografía, un análisis de toda esta situación. Él habló con representantes y con varias entidades sobre este tema, que la verdad no es nada agradable arrancar este programa con el tema de los niños que son abusados y violentados a diario en nuestra Colombia. Los niños en Colombia sin Dios ni ley. Hoy están expuestos a sus verdugos en el entorno en el que viven. Hay clamor nacional por el respeto y la dignidad de los más pequeños. La situación para nuestros niños cada vez son más complejas, donde según Medicina Legal, en lo corrido del 2018, más de 5.000 niños y niñas han sido sometidos a distintos tipos de abuso. Así lo señala el representante del partido Mira, Carlos Eduardo Guevara. En lo que va corrido del año, más de 5.000 casos de pruebas que se han venido haciendo en Medicina Legal durante este año de abuso sexual en menores, donde obviamente la franja entre los 0 y 5 años y entre la de 9 y 14 son las que presentan mayor número de cifras de abuso y violaciones en el país. Yo creo que la voz de los niños está clamando la modernización del sistema jurídico en medidas más pertinentes que permitan su cuidado y su protección, y obviamente estamos en un país donde prácticamente ya perdimos la capacidad de asombro. Pensamos que con el caso de Juliana ya habíamos superado y lo que encontramos fue que esto se sigue repitiendo a diario en el país. Por su parte, el congresista Jaime Buenahora señala que la situación es muy preocupante frente a un Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que al parecer tiene desamparada a la niñez colombiana. Se necesita un conocimiento sociológico profundo, psicológico profundo, se necesita combinar varias disciplinas sociales, sobre todo aquellas relacionadas con la marginalidad, con la pobreza, para entender el comportamiento de miles de nuestros compatriotas que viven en la marginalidad. Por eso yo creo que bienestar familiar debe ser regido por gente que tenga profundos conocimientos de las distintas capas sociales y con estudios serios. Todo es sociología y trabajo de campo. Creo que se podrían evitar situaciones. Margarita Restrepo señala que casos como el de la pequeña de tan solo 3 años, que al parecer fue sometida a varios vejámenes sexuales y que se encuentra en recuperación en el Hospital Santa Clara de Bogotá, son el descuido de una entidad que está en cabeza de una persona que desconoce sus funciones, cargo al que debería renunciar lo más pronto posible. Nuestros niños y nuestras familias están en un estado crítico y las personas que pueden intervenir en el tema aparentemente han sido indiferentes a él. Llevo 4 años en el Congreso de la República visibilizando los delitos contra los niños, visibilizando los delitos contra las mujeres, visibilizando delitos que incluso el presidente de la República ha hecho a un lado, como el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Necesitamos personas a las que en realidad le duelan nuestros niños. Por eso invito al actual
actual directora a que tenga un acto de gallardía, de valentía con el país y renuncie. Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en lo corrido del 2018 hay 1.900 denuncias de maltrato, representando un aumento frente al año anterior, mientras en el 2017 hubo 24.000 casos de abuso a menores de edad. Edgar, gracias por la información. Eso es pan de cada día, ¿no, Carlos Alberto? No, tremendo, tremendo. Y nos comenta el mismo Edgar hace unos minutos que es el caso más reciente, el ataque con ácido a una niña también en la localidad de Bosa. Justamente sobre este tema, Frecuencia Legislativa salió a las calles para conocer la opinión de los ciudadanos, la gente de a pie, sobre qué piensan del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y sus funciones. Si cumple o no el papel de veeduría por los derechos y el cuidado de los niños. En Frecuencia Legislativa, Voz Populi, un espacio donde su opinión es importante. El ICBF, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por su parte abrió 5.870 procesos administrativos de restablecimiento de derechos relacionados con algún tipo de violencia contra niños, de los cuales 1.041 fueron adelantados en Bogotá. La entidad reiteró su rechazo por todo acto de violencia que atente contra la integridad de menores y advierte que la sociedad no puede tolerar este tipo de hechos, ya que quien atenta contra ellos comete el peor de los crímenes y debe recibir todo el peso de la ley. Sin embargo, se han venido presentando ciertas anomalías en los procedimientos para la protección de los menores, debido a que los directores de esta institución no están llevando a cabo procesos adecuados para el cumplimiento de las leyes. Salimos a la calle a preguntarle a los ciudadanos qué piensan sobre el manejo que se le ha dado al ICBF durante los últimos años, la falta de control y el abuso de menores sin represalias. Esto fue lo que nos dijeron. Yo pienso que los diferentes organismos e instituciones que tiene el Estado deben funcionar de manera controlada. Por ejemplo, el ICBF no tiene un control de todos sus recursos en el sentido que pues estos se ejecutan de manera centralizada a través de convenios y pues diferentes figuras, y pues por esto no hay control ni sobre los recursos ni sobre los agentes que ejecutan dichos recursos. Me parece muy grave que el Instituto de Bienestar Familiar haya caído tan bajo en estos últimos años, sobre todo porque han puesto directores que no necesariamente dan la talla de la institución. Yo creo que pese a las críticas, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar desarrolla una buena labor. En general, lo que pasa con los niños de La Guajira o con los niños violados, en el más del 80% de los casos son situaciones que se dan en su propio entorno familiar, con el papá, el tío, el hermano, el primo, el vecino, el abuelo, el padrino, que escapan a veces a la órbita de la función del instituto. Nos prometieron que si lograban el acuerdo con los terroristas de las FARC, iba a venir la época de la niñez. La clara omisión del ICBF frente al aberrante caso de la niña torturada debe encender todas las alarmas sobre las posibles alertas que tiene el instituto sobre los abusos de los menores de edad. Carlos Alberto, y continuamos hablando de este tema, y por eso a esta hora la comunicación en Frecuencia Legislativa es con Joana Salamanca Jiménez, activista de estos temas y quien siguió con el legado de su madre, la fallecida senadora Gilma Jiménez, quien abanderó la lucha por los derechos de los menores. Joana, buenos días, y qué triste y qué lamentable hablar de estos temas que afectan a nuestros niños en el país. Nos podríamos quedar acá anotando los miles y miles y miles de casos más que han sucedido y que desafortunadamente, debo decirlo, no van a ser los últimos. Desde la niña de 3 años y medio que se encuentra todavía en el Hospital Santa Clara, el de la niña que asesinó el padrastro a golpes en Soacha, Cundinamarca, el de que nos enteramos en Tunja, Boyacá, de un depredador violador de niños, que hoy las que eran niñas son jóvenes mayores de 18 años y contaron que habían sido abusadas, y miles de casos más. Esto no para y parece que este país todavía no puede entender que la violencia que sufren los niños en Colombia es verdaderamente aterradora y que estamos dejando que terminen con nuestra niñez, y por supuesto que eso nos hace un país absolutamente inviable. Joana, pero se han hecho propuestas como esta de la castración química, también de involucrar a estas personas, a estos sujetos en una lista para ponerlos ante la picota pública, y también de otra serie de alternativas, de medidas, endurecer las penas, todo esto para que no se vuelvan a presentar estos hechos. Pero usted, ¿qué piensa? ¿Cómo califica estas iniciativas que también vienen del legislativo?
Cuando estamos hablando de los seres humanos más importantes como son nuestros niños, hay que hacerlo absolutamente todo. Claro que estoy pendiente del tema de la castración química y vamos a ver en qué termina, porque en la historia del Congreso de la República han iniciado miles y miles de proyectos encaminados a defender los derechos de los niños y se han quedado en la mitad del camino. Desafortunadamente, el Congreso en general no ha tenido esa voluntad y ese dolor de alma que se tiene que tener con estos casos para de una vez por todas enfrentar la situación. La castración química es un paso, pero es un paso que lo debimos hacer hace mucho tiempo y que ya a estas alturas, que la violencia que sufren los niños en Colombia ya tocó fondo, pues se queda corto y entre otras, muy respetuosamente se lo digo a nuestros legisladores, pero de verdad es una botada, es una ofensa para los niños víctimas que este proyecto esté pasando de manera voluntaria por el ampón. Es decir, vamos a preguntar a los violadores si se quieren dejar castrar o no, si quieren dejarse castigar por los delitos tan atroces que le cometen a los niños. Johanna, definitivamente son muchas las responsabilidades, pero las acciones pocas. ¿A quién podemos responsabilizar para prevenir todos estos casos de abuso, de agresión contra los menores? Estamos fallando todos, absolutamente todos los colombianos. Los primeros que están fallando son las familias, los cuidadores, los que tienen la custodia de los niños, la gente más cercana. ¿Qué estamos haciendo en nuestros hogares? El 95% de la violencia que sufren los niños en Colombia está dentro de sus casas y sus zampones, sus verdugos son sus propios familiares. Como sociedad, ¿qué estamos haciendo para que estos delitos tan atroces no sigan ocurriendo? Fallamos todos los colombianos. Por supuesto que falla la institucionalidad, porque no opera, porque no es rápida, porque no es eficiente, porque siguen y siguen pasando los mismos casos, es que se repiten. Usted mismo lo anotó hace 1 año y medio, estábamos llorando a Juliana Zamboní, una bebé de tan solo 7 añitos, y este ampón Rafael Uribe Noguera la secuestró, la torturó, la violó y la asesinó. Y 1 año después estamos llorando a otra chiquita de 3 años y medio que se debatió entre la vida y la muerte en el Hospital Santa Clara de Bogotá, y hoy volvemos a llorar y nos volvemos a indignar porque nos enteramos, porque quiero decirles, estos casos no son aislados, este país tiene que entender eso. Mientras estábamos pendientes del caso de la chiquita de 3 años y medio, pues estábamos enterrando otra de 3 años y medio masacrada a golpes, asesinada a golpes por su padrastro, y todo porque no aguantó los llantos. Y quién sabe cuántos de cientos casos más han pasado en esta semana en la que estamos concentrados en esta chiquita de 3 años y medio y ni siquiera nos hemos enterado. Así que ya hay que dar los pasos grandes, de manera contundente, los mensajes fuertes. Y yo no sé cuál es el miedo de la institucionalidad, cuál es el miedo de los gobiernos de turno. Y vuelvo y digo con todo el respeto, pero con contundencia le digo al Congreso de la República, ¿cuál es el miedo? Llegó la hora de que en este país logremos la prisión perpetua para violadores, asesinos, secuestradores y maltratadores de niños. No queda otro camino. Esa es la decisión contundente y queremos tomar. Johanna Salamanca, activista en temas de menores de edad, de todo lo que tiene que ver con la defensa de los derechos de niños y niñas en nuestro país. Gracias por estar en Frecuencia Legislativa y gracias por atendernos en este sábado a través de los micrófonos de la Radio Nacional de Colombia. Pues Diego, sigamos hablando de este tema triste, lamentable para el país, el abuso y el maltrato de los menores. Mucho se ha hablado sobre aumentar las penas para esta serie de sujetos, los maltratadores, los abusadores, los violadores, y desde el Congreso de la República se han elevado las voces. Se ha trabajado arduamente para que se castigue severamente a los responsables de estos hechos. Sí, señor, lo más reciente y lo que se aprobó en el Senado de la República fue la castración química para estas personas y el aumento de penas hasta de 41 años y sin ningún tipo de beneficios. Sí, señor, y lo que veníamos hablando, lo otro que se está proponiendo desde la Cámara de Representantes para intentar frenar estos ataques, estos abusos con los niños, es la creación de un registro nacional para violadores, una especie de lista negra con las identidades de estos abominables seres y que estaría a cargo de la policía para hacerle seguimiento a estos sujetos. Con ese preámbulo tenemos precisamente en contacto en esta mañana en Frecuencia Legislativa al psicólogo Paulo Acero, que es experto en estos temas infantiles y de agresiones y maltratos. Doctor, muy buenos días.
ante todo un cordial saludo a usted, a todos los oyentes, y gracias por la invitación a la reflexión de este tema tan pertinente, tan importante, tan trascendental. Tal vez lo primero que uno tendría que decir es que detrás de estos victimarios, usualmente si uno se pone a pensar, hay muchos elementos que conducen a sus conductas. En general uno podría hablar de posibles familias que son disfuncionales, es decir, familias en que han sido ellos mismos agredidos, faltos de afecto, familias en las que no se pusieron límites. Tal vez también tenemos que reflexionar un poco sobre nuestra cultura machista, la cultura de la posesión en las relaciones. Todo esto juntado a unas circunstancias de vulnerabilidad hacen que estas personas generen espacios como que en los que ellos se necesitan sentir poderosos, autoritarios, conseguir lo que ellos quieren a cualquier precio. Ahí en ese sentido se acercan a la población más vulnerable, que son los niños, ¿no? Doctor Acero, la primera pregunta que pues nos asalta es: ¿de dónde cree que vienen todos estos ataques? ¿A qué causa que estos adultos quieran agredir a nuestros menores? En cuanto a lo que se conoce de estudios que se están haciendo, por ejemplo, con agresores sexuales, hay estudios muy interesantes que me están haciendo colegas respecto, por ejemplo, de cómo esos agresores sexuales, si pudiéramos hablar de algún tipo de circunstancia psicológica, tienen problemas, por ejemplo, de autocontrol. En algunos se están haciendo trabajos respecto al lóbulo frontal, que es el que me permite a mí tomar decisiones adecuadas, mirar los riesgos y las consecuencias de lo que yo hago, y en general uno podría decir que hay debilidades en ese sentido, pero además de posibles problemas en ese sentido neurofuncional, uno tendría que hablar, insisto, de los escenarios en que nos movemos en el país. Entonces estamos hablando de, como te digo, de muchachos que corresponden a familias en las cuales no se han puesto adecuados límites, tal vez muchachos en los cuales no hay unas figuras paternas, tanto padre o madre, que sean un buen modelo, que ejerzan una autoridad con amor, y todo eso se va juntando para hacer una especie de caldo de cultivo en que ellos vayan considerando que sus necesidades, sus deseos deben ser satisfechos, y pues ellos buscan satisfacerlos sin mirar, digamos, lo de menos es quien está al frente, lo de menos es que sea un menor. Doctor Acero, siempre o casi siempre se identifica que estos abusadores, estos violadores, estos asesinos de menores de edad tienen problemas psicológicos y han tenido también vínculos familiares o son muy allegados a las mamás o a las personas que son los cuidadores de estos niños que lamentablemente caen en las fauces de estos lobos. ¿Cómo identificar y qué hacer con estas personas? ¿Por qué pese a tener una vida normal cometen este tipo de vejámenes con los menores? Obviamente tenemos que hablar del Estado al cual uno podría decir, casi como se está planteando ahorita en algunas redes sociales, que al Estado desde mucho tiempo le quedó grande el cuidado de los niños, es decir, bienestar familiar no da abasto, y en muchas ocasiones lamentablemente no cuenta con los funcionarios idóneos para cuidar a los niños. Por ejemplo, si hablamos de jardines infantiles, uno piensa cuán cuidadosamente se escoge y se selecciona a las personas que van a ser responsables de esos jardines infantiles para cuidar a menores. En segundo lugar, obviamente tenemos que hablar del sistema educativo. Nuestro sistema educativo también tiene que estar más atento porque, digámoslo así, muchos de estos abusos se cometen también en escenarios educativos y no estamos haciendo las previsiones necesarias. Obviamente también tenemos que responder al escenario de las familias y, por ejemplo, como en los casos que nos han ocurrido en los últimos días, corresponden a familias que han sido un poco descuidadas con los niños, que les prestan atención lamentablemente hasta después de sucedidos los hechos. Obviamente las víctimas, estamos hablando de personitas y familias en general que quedan estigmatizadas, que son producto de un desamparo estatal, pero también producto de un desconocimiento de toda la sociedad. Nosotros es muy fácil que nos indignemos por redes sociales, pero que muy poco hagamos por los niños. Es decir, somos parte de la gran cadena de indignados en el país, pero que tenemos casi que una doble moral porque muy poco actuamos en casos muy cercanos. Muy poco nosotros, tal vez por no vernos implicados, por ejemplo, en un lío legal, conocemos casos y no los denunciamos o no tenemos la valentía de actuar en el momento en que haya que hacerlo.
Bueno, doctor Acero, y de parte de las víctimas también, ¿cuál es la responsabilidad que nos compete? El cuidado de nuestros hijos, también el cuidado a cargo de entidades como el bienestar familiar, de los hogares comunitarios del mismo Estado. ¿De quién debe ser ese cuidado intenso? En primer lugar, nosotros tenemos que llenar de afecto a nuestros niños, y llenar de afecto es protegerlos, es cuidarlos, pero también llenar de afecto es enseñarles desde muy pequeños a cómo protegerse cuando personas extrañas se les acercan y cómo actuar respecto de ellos, no necesariamente generando una cultura del miedo, pero sí una cultura de la prevención, pero también llenarlos de confianza, que sean niños que oportunamente puedan contarnos a nosotros lo que están vivenciando, lo que están pasando. Lamentablemente, en muchas ocasiones, cuando un niño plantea esta serie de escenarios, como en general, por ejemplo, en muchos casos el agresor es una persona cercana a la familia, entonces esos niños tienen miedo porque de pronto a quien le cuentan lo que hacen es regañarlo, no le creen, etcétera. Entonces también nosotros tenemos que generar un clima de creerles a los niños, de confianza, y de enseñarles a que se puede hablar de esas cosas, y que lo importante es que van a encontrar en nosotros acogida, afecto, ternura, y que en nosotros, en los adultos, en las familias, se puede confiar. Pues la comunicación hasta ahora en Frecuencia Legislativa a través de los micrófonos de la Radio Nacional de Colombia era con el psicólogo Paulo Acero. Él es experto en temas infantiles y agresiones y maltratos. Doctor Acero, muchas gracias por estar esta mañana de sábado con nosotros y por atendernos. Un abrazo y que estén muy bien. Muchas gracias. Quédese con Frecuencia Legislativa. Anualmente, el Congreso de la República otorga condecoración a los colombianos que luchan contra la corrupción y recuperación de valores éticos ciudadanos. 18 de agosto, Día Nacional de Lucha contra la Corrupción. Postulaciones ante las comisiones de ética del Congreso de la República desde la primera semana de abril y hasta el 29 de junio del 2018. Categoría Medalla Luis Carlos Galán. Ser persona natural o jurídica que por su dedicación, trabajo y ejecutoria se haya destacado como ejemplo en la lucha contra la corrupción. Categoría Medalla Pedro Pascasio Martínez. Ser menor de 25 años. Haber liderado iniciativas individuales o colectivas donde haya trabajado en la recuperación de valores éticos ciudadanos que conduzcan a la prevención de la corrupción. Información a los teléfonos 382-4263, al 382-4235 o al correo comisiondeética@senado.gov.co. Frecuencia Legislativa. Director Diego Fernando Monroy. Carlos Alberto, cambiamos de tema y hablemos ahora de los diálogos de paz con la guerrilla del ELN, que tienen nuevo escenario, nuevo sitio para reunirse y para dialogar, para sacar adelante estas negociaciones. Tras el retiro de Ecuador como sede de los diálogos de paz entre el gobierno y esta guerrilla, el chicharrón pasa ahora al territorio cubano, que sirvió también como mesa para concertar los acuerdos con la guerrilla de las FARC. Sí, señor, y el que ese caballero repite, como dice el argot popular, y La Habana, Cuba, repite el territorio que sirvió por 5 años como cuna de estas negociaciones de paz con las FARC, vuelve a hacer historia con esta nueva oportunidad a los helenos. Recordemos, compañeros y oyentes, que ya hace cerca de un mes que Ecuador pues decidió no prestar más su casa como mesa de negociaciones a raíz de los graves brotes de inseguridad que se presentan en la frontera y que tuvo como hecho relevante el secuestro y asesinato de los 2 comunicadores y el conductor del periódico El Comercio a manos de alias Guacho, disidente de las FARC. Sí, señor Alejandro, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos agradeció este ofrecimiento y confió que las conversaciones avancen y que se pueda concretar también un acuerdo de paz con este grupo guerrillero, ya que desde hace algunos días se viene realizando el traslado de los jefes y negociadores de esta guerrilla que estamparon en Venezuela, o que estuvieron más bien escampando por este aguacero en Venezuela mientras se solucionaba la crisis. Sí, señor, y desde la Cámara de Representantes se escucharon voces que le piden al gobierno mano dura, que no vaya a ser blando y flexible ante algunos condicionamientos que pueda imponer el grupo guerrillero. Lo que se busca ahorita, Diego y Alejandro, es el cese de hostilidades, por lo menos para garantizar las elecciones del 27 de mayo, elecciones presidenciales. Carlos García nos ha preparado el siguiente informe. Las delegaciones de paz del gobierno de Juan Manuel Santos y de la guerrilla del ELN acordaron mover la mesa de conversaciones a La Habana, Cuba, donde está ocurriendo el 5º ciclo de conversaciones. Sobre este particular, ¿qué opina el representante Jaime Buenahora? Una negociación con el ELN seguirá siendo muy compleja. Este es un grupo muy difícil, bastante más difícil que las mismas FARC, pero creo que es acertado que se sienten a la mesa, que exploren distintas vías y caminos.
y desde luego pues nada mejor que el diálogo. Ojalá los colombianos en unos cuantos meses tengamos noticias alentadoras. Para el representante Telésforo Pedraza debe acordarse cuanto antes ante la mesa de diálogos con el ELN el tema ambiental, ya que mientras allí ocurren las conversaciones, la guerrilla en el país sigue perpetrando ataques terroristas que afectan fuentes hídricas y recursos naturales. Esta no es la hora de seguir en un momento cuando ellos han hablado tanto de los recursos naturales, seguir causando más atentados terroristas a los oleoductos, a los gasoductos, porque todo eso es una afectación a la madre naturaleza y nos está afectando por igual a todos, de tal manera que ese no puede ser un mensaje realmente de reivindicación y mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad. María Fernanda Cabal, representante a la Cámara, es enfática en señalar que la guerrilla del ELN sigue en el narcotráfico, matando militares y policías y burlándose del gobierno. Yo creo que este gobierno quiere terminar de destruir el país a punta de diálogos de presunta paz. Nos va a dejar ya 200.000 hectáreas que creo que van en más, las disidencias reforzadas, el ELN repotenciado. Habrá un diálogo seguro para frenar las acciones militares y que se mueran de la risa los helenos. Siguen asesinando policías, soldados y civiles. Me parece inaudito, inconcebible. Esta gente lo que necesita es ser sometida al Estado de Derecho. Una postura distinta expresa Germán Navastalero, quien es optimista ante la reanudación de los diálogos y manifiesta que la mesa de conversaciones debe mantenerse en Cuba o cualquier lugar del mundo. Los colombianos a veces asustan. Al colombiano no le gusta dialogar por la paz, le fascina contribuir para la guerra. Todos deberíamos estar pensando en ese momento cómo dialogamos para la paz, pero no, aquí hay gente que piensa, diálogo, ¿por qué diálogo? Bala, bala. Yo quisiera que todos estos parlamentarios que piden bala se pusieran el uniforme y fueran a dar bala ya. Yo sí, todo lo que sea dialogar, no solo en Cuba, en Quito, donde les ocurra, pero que dialoguen. Ni un balazo más, todos los abrazos que quieran. Hernán Penagos pide diferenciar el diálogo de avance y la dilatación de las conversaciones, toda vez que si se cree en la negociación, la guerrilla del ELN debe verificar un cese unilateral, dejar el narcotráfico y los ataques a la infraestructura y la población civil. Por lo menos le envíen un mensaje a la sociedad colombiana de que sí hay una voluntad de paz y no simplemente el ánimo de dilatar esos diálogos para fortalecerse militarmente. Lo segundo, porque siguen realizando actos, sobre todo contra la población civil, extorsionando, secuestrando, asesinando colombianos, y eso pues obviamente pues deja muy mal parada a una organización que dice creer en un acuerdo negociado. En Frecuencia Legislativa informa Carlos García. Carlos Alberto, Alejandro y oyentes, pero dejemos que la gente en la calle, el ciudadano de a pie, nos diga qué piensan de que Cuba ahora se hace de los diálogos con el ELN. Me parece favorable en el sentido que el país ya tiene una experiencia en diálogos como los fueron con la guerrilla de las FARC y eso le permitirá de pronto avanzar de una manera más positiva y de una manera más responsable y rápida sobre todo, que es lo que necesita este proceso. Yo creo que es acertado el lugar de los diálogos y creo que por todos los puntos de vista será buena. Pienso que tiene aspectos positivos y aspectos negativos el hecho de que La Habana sea de nuevo la sede de unos diálogos de paz entre el gobierno colombiano y un grupo guerrillero. Lo positivo pienso que es pues ya la experiencia que hay con La Habana, el hecho de que pues Cuba conoce el fenómeno de la violencia en Colombia y que los acuerdos con las FARC fueron relativamente exitosos. Creo que debimos haber tenido una sede diferente de donde nacieron esas guerrillas. El ELN salió de Cuba y debimos haber tenido de pronto un Chile, buscar otra alternativa de otro país. Cuba siempre han dado la puerta libre, abierta para que se puedan hacer los diálogos y se hizo ya con la FARC, pues intentar que si Cuba da esa opción, pues que se haga, pero donde se haga, lo importante es que se pueda realizar este proceso de paz también con estas guerrillas.
Alejandro, usted tenía más noticias sobre este tema, ¿no? Sí, a propósito, ya cerrando este tema por este día, el gobierno de Noruega se ofreció oficialmente a que esas conversaciones, después de los avances que se hagan en Cuba, pues se realicen en su territorio, y todo parece indicar que ese país, como nación garante, va a servir para hacer la otra etapa de diálogos con el ELN. Carlos Alberto, sigamos hablando del tema de paz, porque se pensó que tras la firma del acuerdo que se había dado en La Habana con la guerrilla de las FARC, se cesarían los ataques contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país, pero la situación sigue dando cada vez más preocupaciones, está generando inquietudes porque han asesinado nuevamente a líderes sociales en varios sectores y territorios de nuestra querida y amada Colombia. Sí, señor Diego, mire, y es que hay un informe reciente de la Organización de Naciones Unidas, de la ONU, que asegura que en el 2017 fueron asesinados 121 líderes sociales y otros 213 fueron blanco de amenazas. Sobre ese oscuro panorama, Indepaz admite que desde la firma del acuerdo de paz con las FARC, 217 activistas han sido asesinados. Las estadísticas también describen a los departamentos de Cauca, Antioquia, Nariño, Huila y Valle como los más afectados por estos hechos. Sí, señor, y la mayoría de los asesinatos se presentaron en zonas abandonadas por las FARC, en donde las bandas criminales y la guerrilla del ELN pelean por quedarse con estos territorios al ser fortines del narcotráfico. Sí, señor, y ante esta preocupante situación, la ONU llamó al gobierno a brindar las garantías necesarias para la seguridad precisamente de estas personas. Volvemos con Carlos García, que nos ha preparado el siguiente informe. Herido, me salía sangre por la boca, por la nariz, en la espalda, la cabeza, y mi esposa me decía que no me moviera, que eran muy feas las heridas, y solamente lo que hicieron fue brindarme un chaleco antibalas y un botón de pánico, y no más. Me entregaron eso y váyase para su casa y cualquier cosa, hunde el botón y ya. Jeffer Roballo es uno de los 200 líderes sociales, campesinos y defensores de derechos humanos que, según cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, han sido asesinados en Colombia desde el comienzo de la implementación de los acuerdos de paz, es decir, en los últimos 18 meses. Él murió después de 3 atentados perpetrados en su contra en el puerto de Buenaventura. La hermana de Jeffer narra los momentos de angustia vividos por este líder social días antes de su muerte. Corinto para mis hijos es traumático. Mi niña dice que a Corinto no quiere volver. Mis hijos igual. Y nosotros en especial. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos quién nos hizo el atentado, que nadie sabe dónde estamos. Muchas personas creen que mi esposo falleció. Entonces, por eso no, y porque en la zona donde estamos es muy difícil la señal, casi no nos movemos porque el temor es muy grande. Rosiri Roballo, hermana de Jeffer, dice en medio de la angustia que debió dejarlo atrás todo para salvar su vida de los violentos que a diario siguen amenazando a líderes sociales y campesinos después de la firma de los acuerdos, sobre todo en regiones como el norte del Cauca, el norte del Tolima y buena parte de Antioquia. Yo me vine para acá porque la verdad el solo viaje de aquí a Caloto era el miedo, el temor, pasar por donde lo mataron a él. Es el temor de nosotros. De venir, acostarnos y escuchar la puerta. Nosotros no abrimos, nos da miedo. Jorge Vélez, de la Oficina de Atención a las Víctimas en Antioquia, denuncia que el gobierno ha dejado sin protección a cientos de líderes que trabajan con las comunidades de Urabá y el Bajo Atrato. Primero, no hubo un proceso de movilización real o de desmonte del paramilitarismo. Lo que hubo fue un ejercicio prácticamente teatral. Se están utilizando exactamente las mismas hipótesis que cuando inició el genocidio contra la Unión Patriótica. En el departamento de Cauca también es alta la tasa de amenazas y asesinatos que en los últimos 18 meses han eliminado el trabajo social que adelantan campesinos y actores civiles, como lo indica Rodrigo Salazar del colectivo Paz Regional. Tenemos un problema y es que el gobierno sigue en su posición desde lo nacional, lo regional y lo local en negar la existencia del paramilitarismo, ¿no? Y para solucionar un problema, primero tiene que reconocerse. Roberto Marín, líder civil del Bajo Cauca antioqueño, señala que la posesión de la tierra es la causa más común del accionar de las bandas criminales que amenazan y asesinan a líderes sociales. Hombres y mujeres líderes hemos sido los soñadores de esa paz, de ese país con tolerancia, con respeto, donde se garanticen los derechos humanos, y básicamente porque las instituciones que tienen que hacer un trabajo
en garantizar seguridad a los líderes no lo hacen. Antonio Guterres, designado de la ONU en Colombia, afirma que el vacío del poder dejado por las FARC en las regiones más afectadas es la suma de la violencia registrada contra los actores asesinados después de la firma de los acuerdos de paz. Notamos un gran incremento en razón del número de víctimas que son líderes de acción comunal. Y tiene una asociación con vacío de poder que FARC está dejando. Alirio Uribe, representante a la Cámara, denuncia el asesinato y el incremento de la violencia contra líderes sociales, comunales, actores campesinos, principalmente en el último año y medio. Es decir, en un periodo de 17 meses se tienen documentados 185 homicidios de líderes y lideresas que han sido ultimados por sicarios en un 90% de los casos, ingresando, saliendo de su casa en diferentes zonas del país. Se tratan de líderes básicamente campesinos en un 87%. Para el representante Víctor Correa, el accionar de los grupos paramilitares tiene relación directa con las economías ilegales que se manejan en algunos puntos del país y contra la actividad en favor del posconflicto. Buena parte de estas muertes responden a la dinámica de copamiento territorial que están teniendo estos grupos paramilitares en muchos territorios donde antes el control territorial lo tenían las FARC. Porque además de eso, es claro que están también en territorios donde tienen una fuerte presencia relacionada con economías ilegales estos grupos paramilitares, y es claro que hay un accionar político alrededor de estos asesinatos, una intencionalidad política. Catherine Miranda del Campamento por la Paz afirma que los líderes sociales que han sido asesinados trabajaron en la restitución de tierras y sus familias han sido revictimizadas. Nosotros hemos estudiado los casos y efectivamente nos hemos dado cuenta que los líderes son asesinados en sectores donde predomina una presencia paramilitar o de las BACRIM, son asesinados un gran número de reclamantes de tierras, entonces están siendo asesinados las mismas familiares de las víctimas del conflicto, siguen siendo asesinados. Sonia Durán, del mismo colectivo, denuncia el riesgo de la implementación de los acuerdos mientras los líderes sociales sigan siendo amenazados y asesinados y el gobierno nacional no les brinde protección. Creo que estamos en un contexto similar, muy difícil, y que como colombianos tenemos que actuar y sentar nuestra voz de protesta frente a estos hechos de violencia que ponen en riesgo la paz, la construcción de la paz y el posconflicto. En Frecuencia Legislativa informa Carlos García. Avanza la mañana aquí en Frecuencia Legislativa, Carlos Alberto, y seguimos hablando de muchas noticias, y llega como siempre todos los fines de semana nuestro amigo Rubén Salas con el análisis y con todos los temas que afectan a nuestro querido país. Oiga, este fin de semana o este sábado, hace 8 días, se eligió ¿cuántas veces ya se ha elegido alcalde en Cartagena, Carlos Alberto? Son 9 alcaldes elegidos en menos de 7 años. Eso habla, pero muy mal, de la democracia que se vive allí en la ciudad de Caribe. También porque la persigue ese fantasma de la corrupción que se la está comiendo. Hemos visto cómo cada alcalde que llega allí a este cargo es investigado por la Defensoría, por la Procuraduría, por la Fiscalía, es sometido a hacer esas investigaciones. Eso es lo que está sucediendo en este momento con el alcalde Quinto. Yo pensaba que Manuel Duque, quien se encuentra actualmente investigado, iba a ser el último alcalde, que se iba a durar los 4 años. No, nada. Es antecesor de Quinto Guerra, y en estos momentos se está escuchando desde la cárcel los cuestionamientos que le están haciendo. También hubo un periodista deportivo que lamentablemente murió, pero también fue destituido, ¿no? Sí, en Cartagena. Pues Rubén, hermano, ¿qué está pasando en Cartagena? O sea, la maldición de ser alcalde, pues, titulémoslo así. Gracias, Diego. Gran abrazo para ti, para Carlos Alberto, todos los oyentes en todo el país. Sí, lo de Cartagena es un síntoma bastante grave, diríamos, para la democracia. Lo que decía Carlos Alberto, son 9 alcaldes en 7 años. Y lo que pasa ahora, Diego, es que Quinto ya tiene la Procuraduría encima. O sea, no acaba de ser malo. Este Quinto parece que sí es malo. Pero no olvidemos que a él se le preguntó al Consejo Nacional Electoral: ¿se puede presentar? Sí se puede, le dieron autorización. La Procu dio su voz de alerta, nadie escuchó. Pero lo más lamentable de todo esto, Carlos, de las cosas lamentables,
es que la abstención fue del 77%. Usted se imagina que un alcalde lo elija escasamente el 23% de los habitantes. O sea, él ganó con 72.000 votos. Y Betancur, que fue el segundo, quedó con 54.000. 58.000 votos exactamente sacó Andrés Betancur. O sea, es muy lamentable que a la gente no le interesaba estas elecciones. Y ríase, Diego y Carlos, lo que está en juego, en 19 meses de trabajo que les falta, $1 billón en contratación. Están listos ahí para ser contratados. ¿Ah? Casi $350 millones. Y los problemas de la ciudad de Cartagena, la heroica, pobreza, prostitución, inseguridad, drogadicción, desempleo, penoso lo de la droga. Se está comiendo el mar, las vías de Cartagena. Diego, y uno que como periodista, gracias a Dios, ha tenido la oportunidad de estar en esos barrios. Mire, me tocó grabar Casas de Justicia con el canal institucional y me metí a los barrios más pobres de Cartagena. Usted no se imagina lo que uno encuentra ahí. Y los conflictos entre personas, la drogadicción que usted mencionaba ahorita, eso es bastante alto allá. Pero bueno, esperemos que esta vez, yo no sé, Quinto fue apoyado por el conservatismo. Tenía unas casas políticas que es lo que acusan de que ellos son los que tienen el manejo allá de esta politiquería. Y yo sí creo que desde nuestra frecuencia legislativa, que lo escuchan tanto en la costa y en todo el país, hay que hacer un llamado a la gente. Por favor, escojan las personas idóneas. Yo pienso que esto no es culpa de las casas políticas. Ellas simplemente están presentando a un candidato. Yo pienso que la gente tiene toda la determinación, toda la libertad de escoger a quien ellos consideren. Porque en la costa, Carlos, Diego, también se ha presentado este problema. O sea, la costa tiene casi 8 millones de votos, imagínense. Y están votando apenas unos 3 millones y eso en la última elección presidencial. Y no, es que la gente ya está cansada de tanta corrupción, pero lo triste es que siguen eligiendo a las personas que están investigadas, ya estaban advertidos. ¿En cuánto tiempo? Pongámosle un plazo. ¿Cuánto tiempo el gobierno tiene otra vez que nombrar? ¿Cuánto tiempo dura Quinto Guerra? No, pues por eso. ¿Cuánto tiempo el gobierno tiene que nombrar otra vez alcalde ad hoc en la ciudad de Cartagena? Sí, lo grave es que la Procuraduría ha planteado su posición muy clara. Él estaba inhabilitado. Y usted me preguntaría, ¿por qué estaba inhabilitado? Resulta, Diego, que el hombre tenía contratos en el último año con el Ministerio de Vivienda y con la Gobernación. O sea, 2 contratos. No nos olvidemos que Manuel Vicente Duque, el que usted mencionaba ahorita, que lastimosamente uno le duele cuando las personas caen en la cárcel, en esos problemas. Él también está capturado por el tema del PAE. No se olvide que vendían pechugas de pollo a 40.000 pesos, o sea, cuando las conseguían a 3.000 pesos en cualquier mercado pues, de la ciudad. Entonces Manuel Vicente le había ganado a Quinto Guerra. Le había ganado con 126.000 votos y Quinto había sacado 100.000. Ahora aún ni siquiera los 100.000 que lo apoyaron la otra vez, sacó 30.000 menos. Entonces yo pienso que la costa, yo que soy de la costa, que he sufrido eso en carne propia, hombre, son muy vulnerables, lo que Carlos Alberto decía, la pobreza, son muy vulnerables a que les compren el voto, a que les... ¿Y por qué las autoridades no se dan cuenta? Dirán ustedes, pues que lastimosamente, Diego, esto lo hacen a través de darle un incentivo para su casa, les llevan tejas, les llevan cine, les llevan cosas, comida, mercado. Entonces es muy lamentable ocurrir en mi región. Y de verdad, desde aquí, desde Frecuencia Legislativa, no es nuestra labor investigar ni decir cosas que no son, pero nosotros simplemente les damos un buen consejo. La democracia es hermosa, es linda. Ustedes tienen la libertad de escoger a los mejores hombres de su región, que sé que los hay. Rubén, pero no sé, aquí no hay que buscar culpables, pero tampoco hay que condenar a nadie. Si el señor estaba inhabilitado, entonces ¿por qué la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral no emitieron la alerta y permitieron que se gastaran los miles de millones que cuesta una elección y eligieran una persona que se encontraba con estos líos? Por eso le dije. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. El Consejo Nacional Electoral dijo, puede presentarse, y se presentó. Pero ¿por qué después de elegido salen los problemas? Yo no entiendo. De verdad, esperemos qué pasa con esto. La Procuraduría se puso más fuerte aún en las últimas semanas. La última semana, y parece que lo de Quinto no sabemos qué irá a terminar. Ojalá que no sea el 10º alcalde para Cartagena. Rubén, muchas gracias. Carlos Alberto, tenemos nota de eso, ¿cierto? Los congresistas hablaron sobre esta situación. Marianela Díaz estuvo conversando con varios de ellos precisamente sobre este tema y conversó unas breves palabras que le dio el alcalde Quinto Guerra. Escuchemos aquí en la siguiente nota en Frecuencia Legislativa. Antonio Quinto Guerra, nuevo alcalde de Cartagena. El candidato del Partido Conservador se quedó con la alcaldía de la ciudad de La Heroica. La abstención de cerca de un 77% marcó la jornada atípica. Se esperaba que los cartageneros salieran a votar masivamente, después de la crisis de los últimos 5 años, donde han sido elegidos 8 alcaldes. El representante del Partido Liberal por el departamento de Bolívar, Silvio José Carrasquilla, así se refirió al tema.
Bueno, se han venido presentando unas situaciones administrativas, legales, que han impedido que los alcaldes puedan terminar sus periodos para el que fueron elegidos. El caso de Campo Elías Terán sufrió en su momento una enfermedad delicada, se recuperó y terminó muriendo el alcalde. Luego se hizo una elección donde se terminó eligiendo a un ciudadano, a Manolo Duque, por algunos temas legales, jurídicos, terminó suspendido, está detenido. Pero bueno, son situaciones como coyunturales que se han venido presentando, pero como cartagenero tengo fe de que nuestra ciudad salía adelante y en efecto así lo hemos podido hacer. Acabamos de conseguir hace unos días 100.000 millones de pesos para proteger nuestras costas, para proteger de que las playas no entren a nuestra ciudad. Y es una gestión que fue una gestión parlamentaria. El senador Lidio García, con un grupo de colegas, empezamos a hacer el trabajo. Y sí, por lo menos nosotros nos hemos dedicado a trabajar por nuestra hermosa ciudad. Hoy con el nuevo alcalde Quinto Guerra, que es una persona totalmente preparada, inteligente, con una gran y total y cierta disposición de ayudar a los cartageneros, esperamos que él cimiente las bases, que trace el camino, que coloque a funcionar la brújula que guiará por el camino correcto de desarrollo, pero más aún de estabilidad jurídica y política a nuestra ciudad. El recién elegido Antonio Quinto Guerra señaló que son varias las prioridades. Sin embargo, son muchas las propuestas de cambio que tendrá que realizar en tan solo 18 meses, tiempo que aproximadamente tendrá para gobernar. Son varias prioridades para la ciudad: recobrar confianza, credibilidad y legitimidad en un gobierno de transición. Y amén de lo anterior, llevarle a los cartageneros la seguridad que se ha perdido durante los años anteriores. También hablamos con algunos cartageneros y esto fue lo que opinaron. Para mi concepto, la inestabilidad política que ha tenido Cartagena en los últimos años se debe a las fallas en la gobernanza que han tenido los administradores, lo cual ha permitido que sean suspendidos o sancionados por las entidades de control. Cuando hablamos de esto es que estamos diciendo que tiene que haber una nueva forma de hacer política, donde prime el interés colectivo al interés particular. Para ser sucinto con relación a la crisis político-administrativa que venía padeciendo la ciudad de Cartagena, y digo venía porque ya en un acto afortunado Cartagena acaba de elegir este pasado 6 de mayo su alcalde mayor. Aquí es algo latente, palpable, y esta crisis la ha generado la corrupción, así de sencillo. Y este tema no solamente toca a Cartagena, este tema tiene que ver con todo el territorio nacional. Mi análisis que he palpado es la última inconsecuencia política que ha habido dentro de la ciudad, el subdividismo que tienen, y eso ha dado que Cartagena está fraccionada en el sentido político y que en este momento, este 6 de mayo, se ha elegido un nuevo alcalde electo popular y que yo creo que la ciudad debe arrancar, y esa es la esperanza de todos los sectores populares acá de Cartagena. ¿Será que el fantasma de la suspensión que ha rondado el despacho de la figura del alcalde desde 2011 sigue vigente o terminará con la elección de Antonio Quinto Guerra? ¿O quedará nuevamente a merced de lo que el gobierno nacional quiera a través de sus designados? Amanecerá y veremos. En Frecuencia Legislativa, los representantes en las redes sociales. Carlos Alberto, llega una de las secciones más aclamadas, que más le gusta a los internautas, a los del ciberespacio, el cibermundo, a la gente que está pendiente de las redes, a la gente digital, a los millennials, las niñas, todo el mundo se enloquece cuando llega este hombre, Mario Moreno Cantinflas, en las redes sociales. ¿Qué hubo, Mario? Buenos días. Hola, Diego, muy buenos días. Buenos días, Carlos Alberto. Bueno, aquí trayendo lo que ha sucedido esta semana en las redes sociales, y vamos a arrancar con un trino de nuestro representante del partido de la U, Efraín Torres, que en su cuenta @Efraín Torres Mont dice: el caso de la menor de 3 años abusada y torturada en Bogotá y el caso de un menor de 7 años que se suicida ante los maltratos recibidos en un hogar adjudicado por el ICBF son clara muestra de que al interior de la institución se necesitan correctivos urgentes. Y sobre este tema también se refirió nuestro representante Nicolás Echeverry y dice: defender
nuestro mañana es defender también los sueños y las ilusiones de todos los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Todos somos responsables de la seguridad y el libre desarrollo de nuestros niños. Pues compañeros de la mesa, pues, realmente es lamentable lo que sucedió esta semana y continúan los abusos contra los niños, continúa la violencia, sigue pasando toda clase de vejámenes y de situaciones y pues definitivamente los representantes tenían que hacerse sentir aquí, por eso quise traer estos dos trinos. Y vamos a pasar a otro tema que el representante Álvaro Hernán Prada en su cuenta Álvaro H. Prada dice: quieren atentar contra Álvaro Uribe y Iván Duque. ¿Qué seguimiento y respuesta da el gobierno? A falta de argumento, los verdaderos enemigos de Colombia son capaces de acudir al asesinato. ¿Creen que eso callaría a la mayoría que tiene esperanza en el futuro? Pues compañeros, yo sí quisiera que ustedes me dieran una opinión sobre este tema, porque sucede mucho que cuando hay elecciones aparecen amenazas de atentado. No, y realmente es preocupante, sí, pero claro, a la vez también se tiende a volver como algo que viene sucediendo todo el tiempo. Mire, Mario, yo sé que suena curioso y se da en tema electoral, pero el mismo ministro del Interior, Guillermo Rivera, confirmó esta semana en una emisora que sí existen planes para asesinar a Álvaro Uribe Vélez, expresidente de la República, y que incluso se está estudiando la posibilidad de que al parecer sean personas de otros países que estén detrás de estos planes para asesinar. Sí, precisamente las autoridades están tratando de dar veracidad, saber qué tanta veracidad tienen todas estas versiones. Se dice que esas amenazas vienen desde Venezuela, también de Cuba, hasta de Rusia. Están llegando estas amenazas de personas que están aquí infiltradas y que están creando ese caos de temor en las campañas electorales. Sí, señor. Mario, las redes sociales, ¿dónde nos pueden seguir? Diego Fernando, nos pueden seguir en Twitter a través de @Cámara Colombia y nos encuentran en Facebook e Instagram como Cámara Colombia. Nos escuchamos mañana domingo a través de las 51 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. Ya viene Voces del Senado con Marixa Pardo y todo su equipo para contarles qué ocurre allí en la Cámara Alta del Congreso de Colombia. Feliz sábado para todos ustedes.